Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar cómo se juega Saloon Showdown. Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a explicar cómo se juega Saloon Showdown, que es un juego en el cual nosotros vamos a representar a un pistolero que lo que quiere es ser el pistolero con la mayor reputación. Y la reputación va a estar formada por la cantidad de dinero que nosotros tengamos en nuestro botín, en nuestra recompensa, a lo cual le vamos a restar las heridas que hayamos adquirido durante la partida. Lo que ustedes ven aquí es un prototipo, dado que este juego va a estar en Kickstarter a partir del día de la publicación de este video, así que si les interesa ya saben dónde conseguirlo. Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste la preparación y luego les voy a explicar cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es distinguir que existen dos tipos de cartas. Por un lado tenemos las cartas de acción, que son estas cartas de reverso café, y tenemos unas cartas acá de pistoleros, de las cuales los jugadores recibirán solamente una durante la partida. Estas cartas de acción tienen distintas información que ya les voy a enseñar de qué tratan, pero debemos fijarnos en este momento en las cartas que tengan el símbolo de desesperado y el símbolo de enfrentamiento mexicano, porque en caso de que estemos en una partida a dos jugadores o bien queramos un juego sencillo, debemos remover de este mazo todas las cartas que tengan cualquiera de estos dos símbolos. Si queremos un juego normal o la partida es de 3, 4, 5, 6 o 7 jugadores, entonces vamos a utilizar el mazo completo. Una vez que hemos determinado eso y removido las cartas necesarias, lo que haremos será barajar todo este mazo y vamos a abrir una oferta de 4 cartas. Luego colocaremos las pistolas y la botella al alcance de todos los jugadores. Vamos a formar la banca con el dinero. Luego entregaremos a cada jugador lo que le corresponde y lo primero que le entregaremos será una carta de pistolero. Esta carta tiene dos lados. Por un lado tiene el lado de la recompensa y acá abajo tiene el lado del botín. Esto porque cada jugador va a tener dinero en cualquiera de estos dos lados dependiendo de cómo lo adquiera. El dinero del botín es en general un dinero que tienen casi asegurado y que podría permitirles ser el mejor pistolero de todos. Sin embargo, existe alguna manera de robárselo muy pequeñita. En cambio, el dinero de la recompensa es el dinero que van a adquirir los otros jugadores cuando se enfrenten a nosotros, y por lo tanto es un dinero que no nos pertenece realmente, sino que representa algo así como lo que vale nuestra cabeza. Entonces, cada jugador va a recibir una de estas cartas que va a colocar frente a él y va a colocar $20 en el lado del botín y $20 en el lado de la recompensa. Finalmente, cada jugador va a recibir 3 cartas del mazo de cartas de acción que va a colocar en su mano, y una vez hecho todo esto estaremos listos para comenzar el duelo. Cada partida de Saloon Showdown va a durar varios turnos hasta que ocurra una de dos cosas. O bien un jugador ya tenga $130 en su botín, o algún jugador ya haya acumulado 3 heridas. Cualquiera sea el caso, la ronda se va a completar de manera que todos los jugadores hayan tenido la misma cantidad de turnos. Como ya mencioné, este es un juego que puede ser jugado de entre 2 y 7 pistoleros, pero por un tema de espacio en la mesa, yo les voy a dar los ejemplos con solamente 3 pistoleros. Entonces veamos en qué consiste cada uno de los turnos. Cuando sea tu turno vas a tener que realizar dos cosas. La primera cosa que debes realizar al principio de tu turno es verificar si es que tienes o no dinero en la recompensa. Porque si tu recompensa está vacía, entonces de inmediato deberás rellenarla con $20 de la banca. En caso de que tenga al menos $10, entonces este paso te lo saltas. Una vez ya realizado el chequeo, lo que harás será escoger entre una de las siguientes acciones. Una de las opciones será robar una carta, la segunda opción es obtener un botín jugando determinadas cartas de tu mano, y finalmente la tercera opción es amenazar a algún otro contrincante. Finalmente habrá un tercer paso que solamente deberá realizar el jugador que esté sentado a la derecha del jugador inicial, y es que cuando finalice su turno, deberá descartar las 4 cartas que están en la oferta y rellenar la oferta con 4 cartas nuevas del mazo. Entonces a continuación les voy a explicar en qué consiste el paso 2, en el cual debemos escoger una de las 3 opciones que, como dije, era robar cartas, jugar algunas cartas para poder aumentar tu botín, o bien amenazar a otro jugador, dado que el paso 1 y el paso 3 no necesitan más explicación. Una de las opciones que tienes en tu turno es robar una carta. Cuando escojas esta opción, podrás escoger si robas una de las 4 cartas que está en la oferta y la rellenas de inmediato, o bien robas la carta superior del mazo. Una vez que ya has robado la carta que te interesa, por ejemplo, digamos que me interesa esta carta, como ya dije, voy a rellenar la oferta
y de inmediato voy a tener que descartar una de las cartas que tenga en mi mano, dado que en todo momento yo solamente puedo conservar 3 de estas cartas. Nótese que si bien existen varios momentos en los cuales los jugadores deberán robar cartas para poder rellenar su mano a 3 cartas, esta es la única manera en la cual tú puedes robar una carta de la oferta, cuando eliges la acción de robar cartas, puesto que todas las otras ocasiones en las cuales tú robes cartas, siempre deberás robar las superiores del mazo. Otra de las opciones que tienes en tu turno es obtener un botín. Para obtener un botín deberás descartar algunas cartas de tu mano. Existen 2 maneras de obtener un botín. Una de las maneras es descartar cartas que tengan este símbolo en su parte inferior. Por cada uno de estos símbolos que descartes, vas a poder obtener $10 del banco que colocas directamente en tu botín, tal como indica la acción. En este caso, si el jugador descartase 3 de estos símbolos, obtendría $30. Pero si tuviese solamente 2 de ellos, por ejemplo, si esta fuese su otra carta, él podría descartar 2 para obtener $20 a su botín. Una vez que ha utilizado estas cartas, las coloca en la pila de descartes y rellena su mano con 2 cartas nuevas del mazo. La otra manera de obtener un botín es descartando 3 cartas de Se Busca Vivo o Muerto, que son las que tienen este símbolo que ustedes ven acá. En este caso, la recompensa no provendrá del banco, sino que tendrás que escoger a otro jugador y robar todo el dinero que tenga en su zona de recompensa. Por ejemplo, yo podría escoger a este jugador de acá y robarle los $20 y añadirlos a mi botín. Como en este caso estás obligado a utilizar 3 cartas con el mismo símbolo, vas a descartar las 3 cartas y robar 3 cartas nuevas del mazo para reponer tu mano a 3 cartas. Y esas son las 2 maneras en las cuales podemos obtener un botín utilizando cartas de nuestra mano. Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste la tercera opción que tiene un jugador durante su turno, y es amenazar a alguien. Esta acción es evidentemente la más interesante de todas, porque es cuando vamos a utilizar esas pistolas para tratar de robarle el dinero a nuestros oponentes. Cuando tú escojas esta opción, lo primero que deberás hacer es tomar cualquiera de las pistolas que esté en la mesa y apuntarla hacia la cabeza de otro jugador. Una vez que las has apuntado, debes preguntarle, ¿te sientes con suerte? Y entonces ese jugador deberá responder. Acto seguido vas a volver a colocar la pistolita temporalmente en la mesa. Entonces supongamos que es este jugador de acá el que está amenazando a este jugador de acá. El jugador que ha sido amenazado tiene 2 maneras básicas de responder. Una de las maneras es decir, esto es un farol. Eso significa que los jugadores que están enfrentados deberán revelar su mano y contar la cantidad de municiones que tienen en las cartas que tienen en su poder. Entonces, por ejemplo, este jugador de acá tiene 4 municiones y este jugador de acá tiene un total de 6 municiones. La verdad es que a pesar de que coloqué las cartas al azar porque las había tomado el mazo, esto no fue un farol, porque este jugador tiene 6 municiones versus 4 que tiene el jugador de allá. Entonces, cuando un jugador sea amenazado y su respuesta sea esto es un farol, el jugador que tenga mayoría de municiones va a robarle $20 del botín al otro jugador. Así este jugador habrá perdido $20 de su botín que pasarán al botín del jugador que ha ganado. En caso de que se produjese un empate en la cantidad de municiones, en este caso ganaría el jugador que ha hecho la amenaza. Como siempre, estos jugadores deberán descartar las cartas que tenían en su mano y robar 3 cartas nuevas del mazo para poder reponer su mano a 3 cartas. Entonces, a continuación les voy a explicar la segunda opción que tiene el jugador para responder ante una amenaza. Cuando a ti te amenacen preguntándote, ¿te sientes con suerte? En lugar de decir que es un farol, podrías preguntar, ¿y tú? Y así batirte a duelo. Cuando 2 jugadores se vayan a batir a duelo, lo que harán será intercambiar sus cartas sin mirarlas. Luego van a tener que descifrar qué le dicen sus cartas. En este caso, veamos esta carta acá. Esta carta tiene 3 informaciones al momento de realizarse un duelo. Tiene un texto que en este caso sería blam, porque hay una mayoría de blam con respecto a boom. Y existen otros textos, por ejemplo, veamos el mazo. Tenemos bang, tenemos otro bang ahí, boom, blam, bang, boom, blam. Bueno, esos son los que me están saliendo aquí. Entonces, lo que tú debes hacer es, por un lado, mirar cuál es el sonido que va a ser tu arma. En este caso, como ya dije, es blam. En segundo lugar, debemos ver a qué lugar estamos apuntando nosotros. Si yo tengo estas cartas, estoy apuntando hacia la mano del otro jugador.
Y finalmente tenemos un color que determina qué arma debemos tomar. En este caso no hay mayoría, porque tenemos una roja, una amarilla y una azul, pero suponiendo, por ejemplo, que teníamos 2 azules, tenemos que tomar el arma azul. En este caso, como tenemos igual cantidad de cada uno de los 3 colores, yo puedo tomar cualquier arma para poder realizar mi disparo. Entonces, ¿cómo ocurre el duelo? Cuando ocurre un duelo, porque este jugador preguntó, ¿te sientes con suerte? Y este dice, ¿y tú, vaquero? Entonces, lo que van a hacer es intercambiarse las manos completas y a la cuenta de 3, 1, 2, 3, cada uno va a mirar sus cartas y va a determinar qué es lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, este de acá tiene que decir boom con el arma amarilla y disparar a la rodilla. Entonces toma el arma y dice boom y apunta al otro jugador y le dice boom con un disparo a la rodilla. O este otro jugador de acá, como ya dije, tendría estas cosas acá y tendría que decir blam con cualquier arma y te dice, entonces tendría que hacer blam con un disparo a tu mano. Y entonces el jugador que haya deducido más rápidamente cuál es la combinación con la cual debe disparar, va a ganar evidentemente el duelo. Como las cartas las acaban de recibir del contrincante, cada uno tiene las mismas posibilidades de tratar de deducir cuál es la combinación de sonido, hacia dónde apuntan y con qué arma hacia el otro jugador. Como se habrán percatado, los iconos que están en la parte inferior de la carta en este momento son absolutamente irrelevantes. Solo nos preocupamos del sonido, del lugar del cuerpo y del color del arma que debemos utilizar. Entonces, el jugador que haya perdido va a recibir una ficha de herida. Supongamos, por ejemplo, que este jugador perdió, porque este de acá fue más rápido. Entonces, él recibe una herida que representa además menos $10 al final de la partida. Además, el ganador va a recibir la recompensa de su oponente y la va a colocar en su botín. Adicionalmente, por haber ganado el duelo, la cabeza de este jugador valdrá más y por lo tanto su recompensa se va a ver incrementada con $10 de la banca. Y finalmente, cada jugador va a descartar sus 3 cartas y adivinen qué, van a recibir 3 cartas nuevas del mazo. Y esas son las 2 maneras básicas en las cuales se puede responder a una amenaza. Sin embargo, existen otras maneras más en las cuales tú podrías responder siempre y cuando tengas la combinación de cartas que necesitas en tu mano, dado que las otras opciones van a requerir de los símbolos que estén en la parte inferior de las cartas que tengas en tu mano. Entonces veamos cuál es la tercera opción con la cual tú podrías responder a una amenaza, y esta tercera opción la vas a tener solamente si tienes 3 iconos de se busca vivo o muerto en tu mano. Cuando ello ocurra, supongamos que te amenazan y tú tenías estas 3 cartas, lo que ocurrirá es que de inmediato te vas a robar la recompensa que tenga el jugador que ha realizado la amenaza, y ese jugador deberá finalizar su turno de inmediato. Como siempre, vas a robar 3 cartas nuevas del mazo para volver a tener 3 cartas en tu mano. La cuarta opción la tendrás solamente si tienes al menos una carta con el símbolo de caballo en su parte inferior, y básicamente vas a decir nos vemos. En otras palabras, si tú fueses este jugador y tienes esta carta en la mano y este jugador te amenazó, lo que ocurrirá es que tú vas a mostrar esta carta y vas a decir nos vemos, y vas a salir cabalgando hacia el horizonte y vas a tener que escoger a otro jugador que sea la víctima del jugador que está realizando la amenaza. Ahora, si ese jugador también tuviese una carta con un caballo, entonces el jugador que jugó el caballo primero estaría obligado ya sea a declarar que es un farol y enfrentarse de acuerdo a la cantidad de municiones que tengan en su mano, o bien batirse a duelo intercambiando las 3 cartas de su mano. Nótese que en cuanto un jugador juega un caballo, va a reponer de inmediato su mano a 3 cartas con la carta superior del mazo. Existe una excepción a esta regla, y es que en caso de partidas de solo 2 jugadores, si uno de los 2 jugadores utiliza un caballo, entonces el duelo se interrumpe de inmediato y le tocará al siguiente jugador, que es el mismo que utilizó los caballos. La quinta alternativa para poder defenderse de una amenaza estará disponible siempre y cuando tú seas el representante de la ley. En otras palabras, cuando tengas 3 de estas estrellas que representan al sheriff. Así, cuando este jugador te pregunte, ¿te sientes con suerte?, tú le vas a responder, yo soy la ley, y te lo llevarás preso. Entonces ese jugador finalizará su turno de inmediato y tú te vas a llevar la recompensa que hay frente a él. Además, te vas a llevar la misma cantidad de la banca. Entonces, en este caso, este jugador estaría acumulando 60 billetes verdes de una sola vez por representar a la ley. Como siempre, descartamos las cartas y robamos 3 nuevas cartas del mazo.
Otra de las cosas que puede ocurrir es que tú tengas 3 cartas de desesperado en tu mano, las cuales puedes utilizar cuando quieras amenazar a otro jugador o bien cuando recibas una amenaza de otro jugador. Para poder utilizarlas basta con que indiques que las tienes, pero no las muestras sino hasta el final del duelo, dado que el resto de los símbolos no serán de utilidad. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que quien tiene las cartas es el jugador que está realizando la amenaza. Entonces, al momento de amenazar, en lugar de apuntar un arma a otro jugador, lo que hará será tomar 2 armas y apuntarlas a 2 jugadores diferentes, diciendo no tengo nada que perder. En este caso, la única alternativa que tendrán los jugadores que están recibiendo la amenaza será enfrentarse a duelo entre los 3. No se puede escoger ninguna otra alternativa. Es decir, no se puede declarar un farol, no se pueden utilizar cartas de se busca vivo o muerto, no podrás huir a caballo, declarar que eres la ley, ni tampoco realizar un enfrentamiento mexicano que ya les explicaré. Tampoco tendrás permitido utilizar la botella de la cual les voy a hablar más adelante. Entonces, cuando un jugador declare que no tiene nada que perder, lo que ocurrirá es que cada jugador va a pasar las cartas al jugador que tenga más cercano a él hacia su derecha. Entonces pasamos las cartas y cada jugador va a verificar qué combinación es la que tiene en las cartas que acaba de recibir. En este caso, como ya les expliqué, tendríamos un Blam con el arma roja hacia la cabeza. Blam, arma roja hacia la cabeza y la apunta a cualquiera de los jugadores al cual quiera matar. En esta ocasión, el desesperado va a ganar siempre y cuando logre dispararle a uno de los 2 oponentes antes de que le devuelvan el disparo. Y obtendrá la recompensa que está frente a ambos, y cada uno recibiría una herida. De lo contrario, cuando uno de los otros jugadores le dispare al desesperado antes de que él le dispare de vuelta, entonces los otros jugadores serán declarados ganadores y van a recibir la mitad de la recompensa del desesperado. En caso de que esta mitad sea un número impar, el sobrante quedará en la reserva del desesperado para la siguiente recompensa. Y así es como funcionan las cartas de desesperado que se me quedaron por acá cuando tú seas el jugador que está declarando la amenaza. Sin embargo, estas cartas también podrían estar en poder de alguien que ha sido amenazado. En caso de que tú seas el que ha recibido la amenaza y tú tienes las 3 cartas de desesperado, entonces lo que harás cuando recibas una amenaza es declarar que tienes estas cartas y vas a elegir a otro jugador que se va a tener que enfrentar contigo al que ha realizado la amenaza. Y me queda explicarles el último símbolo que existe en estas cartas, y es el símbolo de enfrentamiento mexicano, que es este que ustedes ven acá. ¿Cómo funciona este símbolo? Nuevamente, este jugador de acá es quien realiza todas las amenazas en mis ejemplos, así es que supongamos que este jugador, como siempre, está amenazando a este jugador de acá. Cuando un jugador tenga el símbolo de enfrentamiento mexicano, podrá mostrarlo independiente de a quién están amenazando. Entonces, descartará esta carta colocándola en la pila de descartes y va a tomar cualquier arma de la mesa y va a decirle al quien amenaza, yo no lo creo. Recordemos que él preguntó, ¿te sientes con suerte? Y él se mete en la pelea y dice, yo no lo creo. Es posible que esto ocurra varias veces en cadena si es que aún quedan armas en la mesa y más de un jugador tenga este símbolo en su mano. Entonces, cuando al menos un jugador haya utilizado una de estas cartas de enfrentamiento mexicano para comenzar el enfrentamiento, la única alternativa que habrá es enfrentarse a duelo. No se pueden ocupar cartas especiales salvo esa misma carta, y una vez que ya todos los jugadores que van a participar han tomado un arma y han amenazado a otro jugador, porque las armas en este momento se comienzan a acabar, vamos a comenzar con el enfrentamiento mexicano. La única acción especial que se puede llevar a cabo en este momento es la botella, que como ya les indiqué les voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, el jugador que fue amenazado en primer lugar va a salir del enfrentamiento y se va a convertir en el juez. Él va a revelar 3 cartas del mazo, 1, 2 y 3. Saquemos esta carta de acá para evitar confusiones y pongamos estas derechitas. Y lo que ocurrirá es que los jugadores que se estén enfrentando, que en una partida de más jugadores pueden ser hasta 4, deberán deducir el sonido y la parte del cuerpo a herir. En este caso sería bang en la cabeza, ignorando el color del arma, porque recuerden que ya las armas están en manos de los jugadores. Entonces, el primero que logre herir a otro jugador
que él elija con esta combinación de cartas gana el enfrentamiento. El ganador va a recibir la recompensa que está frente al jugador al cual ha decidido herir y 10 de cada otro jugador que se esté enfrentando en ese momento, y los va a colocar en su botín. Finalmente va a colocar 10 del banco en su propia recompensa, dado que él es el pistolero más malo del oeste y por lo tanto la recompensa que ofrecen por él es mayor. Finalmente, y como es evidente, el jugador que fue herido recibe una de estas fichas de herida. Entonces hablemos ahora de la famosa botella. Tú podrás tomar la botella para pegarle a tu oponente en la cabeza diciendo crash. Es en realidad una cosa icónica porque tú vas y le haces crash en la cabeza, pero en realidad después, dependiendo de las cartas que utilices, vas a tener que hacer otra cosa. Entonces, la botella puede ser utilizada durante un duelo o un enfrentamiento mexicano cuando el arma que tú tienes que tomar ya no está disponible porque otro oponente la tomó. Entonces, cuando ello ocurra, suponiendo por ejemplo que esta arma ya no está y yo necesito el arma azul, debo decir correctamente el sonido y la parte del cuerpo que debo herir y tomar la botella en lugar del arma, puesto que, como ya dije, no está disponible. Con eso estarías ganando el enfrentamiento. Además, en el caso de un enfrentamiento mexicano, debe ser el último de actuar, dado que tienes que esperar a que ninguna de las armas esté disponible, dado que esto se hace solamente con un arma a elección. También es posible que seas medio justiciero y se te ocurra utilizar la botella en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando tenga 3 cartas del mismo color de un arma que se utilizó para amenazar a otro jugador. Por ejemplo, digamos que nuestro típico villano toma el arma roja y amenaza a este jugador de acá. Este jugador de acá, si tuviese estas 3 cartas, podría simplemente tomar la botella y golpear en la cabeza a este jugador de acá, con lo cual el duelo acaba de inmediato, este jugador pierde su turno y todo queda como estaba, salvo que el jugador vuelve a rellenar su mano con 3 cartas del mazo. Lo otro que puede ocurrir es que, utilizando 3 cartas del mismo color, tomes la botella para golpear a otro jugador en la cabeza, en cuyo caso el jugador golpeado saldría del enfrentamiento mexicano y los otros jugadores quedarían enfrentándose como ya les expliqué. Luego vas a mostrar tus cartas, vas a descartarlas y robar 3 nuevas del mazo y como recompensa vas a recibir $20 del banco que vas a colocar en tu botín. Y esas son todas las normas de los enfrentamientos. Como ya dije, en cada uno de tus turnos vas a tener 3 opciones de entre las cuales escoger. Una de las opciones es robar una carta, ya sea de la oferta o del mazo, para luego descartar una carta. La segunda opción es utilizar cartas que tengan el símbolo de se busca vivo o muerto o el símbolo de botín, que era ese. Entonces, descartando cartas que tengan este símbolo, vas a recibir $10 del banco por cada uno de estos símbolos, y en el caso de este vas a poder robarle toda la recompensa a otro jugador. Y finalmente, lo tercero que puedes hacer es comenzar un enfrentamiento, en cuyo caso el otro jugador puede declarar un farol. En ese caso vamos a comparar la cantidad de municiones que hay en las cartas de los jugadores. Puede decir si enfrentarse, en cuyo caso van a intercambiar las cartas y van a tener que ser el más rápido en utilizar estas armas. O bien pueden utilizar los efectos especiales de las cartas, ya sea el caballo, el sheriff o cualquier otro de ellos. También podrías utilizar la botella en caso de que tengas 3 cartas con el mismo color de un arma que ya se utilizó, o bien en algún momento en que el arma que tú quieres ocupar no esté disponible. Además, recuerda que al principio de tu turno, si no tienes dinero en tu área de recompensas, debes rellenarlo con $20 del banco, y en caso de que seas el último jugador en el orden de turno y finalice tu turno, vas a botar las cartas de la oferta y rellenar con 4 cartas nuevas. El final de la partida se va a gatillar cuando ocurra una de 2 cosas. Una de ellas es que un jugador ya haya acumulado $130 en su botín. La otra manera es que un jugador ya haya acumulado 3 heridas a su haber. Cualquiera sea el caso, la ronda se completa hasta el final, de manera que todos los jugadores hayan tenido la misma cantidad de turnos. Entonces vamos a verificar que también lo hemos hecho sumando el dinero que tenemos en nuestro botín más el dinero que tenemos en nuestra recompensa, y vamos a restarle $10 por cada una de las heridas que tengamos a nuestro haber. Y el jugador que haya acumulado más dinero va a ser el pistolero más respetado de todos. En caso de empate, va a ganar el jugador que haya finalizado la partida con más dinero en su área de recompensa. Si el empate continúa, entonces los jugadores se baten a duelo, o a un duelo mexicano en caso de que sea más de un jugador empatado. Y en eso consiste Saloon Showdown. Como siempre, si el video te fue útil, recuerda ayudarme con un me gusta, una suscripción al canal, activando la campanita, siguiéndome en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde suelo
compartir mi vida lúdica y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.